Y sobre hipertensión secundaria van a hablar también especialistas sobre la parte endocrina, la parte renal, así que yo voy a hacer un bosquejo general. No me voy a meter muy detenidamente en cada una de ellas porque vamos a tener charlas las próximas jornadas, y sí tal vez sobre síndrome de apnea y hipopnea del sueño, porque esa es causa importante y no va a ser dada. Así que bueno, justo hoy, 17 de mayo, es el Día Mundial de la Hipertensión, así que bueno, aproveché para poner eso. Así que bueno, buenas tardes a todos. Bueno, como introducción, la hipertensión es bueno, un importante, como ya venimos diciendo y todos lo saben, factor de riesgo para el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Tiene una prevalencia alta en la población del 20 al 40%. Y bueno, la hipertensión esencial, que fue lo que habló Carlos la clase pasada, es una enfermedad multifactorial, ya que depende de la edad, la raza, factores genéticos, de los hábitos de vida del paciente, ¿sí? Y afecta de los pacientes hipertensos, es la causa del 90-95%, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si bien es alta, prácticamente casi el 50% de la población adulta se desconoce hipertenso, y hacemos el diagnóstico cuando ya vemos alguna complicación de ella en algún órgano blanco. Así que bueno, esto es para refrescar lo que dijo Carlos la clase anterior, de tener en cuenta, tomar la tensión arterial o un monitoreo, porque a veces nos da normal y no quiere decir que no sean hipertensos, para tratar de detectarla, ¿sí? A tiempo. Bueno, ahora, con respecto al tema que me toca hablar, hipertensión secundaria, es la hipertensión arterial debido a una causa identificable, ¿sí? Es poco prevalente, de los pacientes hipertensos solo el 5 al 10% presentan hipertensión secundaria, ¿sí? Y es importante detectarla y sospecharla porque es una situación que potencialmente, y digo potencialmente porque a veces no, es reversible con el tratamiento específico, ¿sí? ¿Por qué aclaré esto? Porque si lleva muchos años de esta hipertensión, por más que la detectemos, ya habrá generado daño y disfunción endotelial severo, y ya por más que detectemos y la tratemos la causa, no va a dejar de ser hipertenso el paciente. Bien. Bueno. ¿Cuándo sospecharla? Bueno, en realidad, siempre que estemos ante la presencia de un paciente que no se conocía hipertenso y tiene una elevación brusca con valores muy altos de presión arterial, sin previos antecedentes propios, hay que sospecharla. Lo mismo en un paciente hipertenso joven o paciente que era normotenso y a partir de los 60 años se vuelve hipertenso. También en ese paciente que venía controlado con su hipertensión arterial esencial, con su medicamento que toma bien y se vuelve resistente, también hay que sospecharla, y en ausencia de antecedentes familiares de hipertensión arterial esencial, ¿sí? Y después igual vamos a ahondar un poquito más en eso. El diagnóstico debe siempre ir orientado a la sospecha clínica. ¿A qué me refiero con esto? Una vez que sospechamos la hipertensión arterial que sea secundaria, no quiere decir que tenemos que pedir todos los estudios complementarios, tanto bioquímicos como por imágenes o cruentos, para detectar cualquiera de las causas que generen, que vamos a ver, sino que hay que tratar de orientar el diagnóstico, porque la verdad que son muchos estudios, son muy costosos todos, y la mayoría para definir el cuadro son todos cruentos. Entonces, nos vamos a manejar según la prevalencia de la hipertensión secundaria y según otros datos clínicos que recojamos del paciente en la historia clínica, ¿sí? Y ahí después sí lo vamos a confirmar mediante la realización de exploraciones complementarias oportunas. No quiere decir que le tenemos que pedir toda la batería de estudios que hay, ¿sí? Para todas las causas que refieren. Entonces, lo primero que tenemos que hacer como protocolo en cualquier paciente que en nuestro consultorio o en la sala de internación o donde sea
detectamos hipertensión es confirmar que el diagnóstico de hipertensión arterial, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Después, otra cosa que hay que hacer es evaluar, como lo explicó Carlos, esto es parecido a lo que Carlos explicó el otro día, evaluar y estratificar el riesgo cardiovascular del paciente y, en tercer lugar, descartar que no se trate de una hipertensión tratable o secundaria. Bueno, para confirmar la hipertensión, se hace mediante la medición de la presión arterial, como explicaron en la clase pasada, en la consulta, en el consultorio o en la sala, y después se debe confirmar por ya sea un monitoreo domiciliario de la presión arterial o por un monitoreo ambulatorio de la presión arterial con el mapa. De esto acá no me voy a detener porque va a haber una charla también ahora en junio, ¿No? ¿sí? Que la voy a dar yo. Así que bueno, primero ¿Cardiología? confirmar el diagnóstico de ¿Cardiología? hipertensión, ¿sí? Con respecto al riesgo, bueno, y los valores que se hablaron la clase pasada, ya sabemos, ¿sí? Ya cuando estamos con una presión limítrofe ya se toma como un paciente posiblemente hipertenso, sobre todo si nos basamos en la diastólica. Este cuadro ya lo vimos la clase pasada. Después evaluar y estratificar el riesgo cardiovascular, ¿sí? Esto es para predecir la probabilidad de fallecer o sufrir algún evento cardiovascular, porque ya sabemos que aparte de la hipertensión hay otros factores de riesgo como la diabetes, dislipemia, sedentarismo, obesidad, y todo eso se va sumando en aumentar su riesgo cardiovascular y por lo tanto las complicaciones. Aparte es importante para instaurar un tratamiento de otros factores de riesgo cardiovasculares y bueno, y no voy a leer la tabla esta, también Carlos la mostró, es para recordar lo que vieron en la clase pasada, ¿sí? A mayor riesgo cardiovascular, peor pronóstico para la probabilidad de hacer algún evento o una muerte súbita. Bueno, ahora yendo al tema, con respecto a las causas, ¿sí? Más frecuente que todo cuando tenemos un paciente en el cual, qué sé yo, nos viene 30 años y con hipertensión alta, con presión alta, ya uno quiere tener en la cabeza todas las causas que existen. Bueno, conviene siempre para acordarnos dividirlas en grupos. Tenemos de origen renal, de origen endocrino y otras causas. De origen renal tenemos la enfermedad parenquimatosa renal, ya sea porque es un paciente con una poliquistosis renal o porque tiene infecciones urinarias a repetición desde chico y ha generado lesión en ese riñón o glomerulonefritis, ¿sí? O que se trate de la otra causa que es la hipertensión renovascular, que después vamos a decir dos cositas de cada una. Con respecto a las causas endocrinas, las causas más frecuentes, bueno, es el hiperaldosteronismo primario, ¿sí? Puede ser un hipercorticismo por un síndrome de Cushing, el feocromocitoma, trastornos en la glándula tiroides, ya sea en más o en menos, hiperparatiroidismo y la acromegalia. Y con respecto a otras causas tenemos el síndrome de apnea y hipopnea del sueño, la coartación de la aorta y la inducida por fármacos, ¿sí? Entonces, las más frecuentes de todas estas son las renales, ¿sí? Obviamente la más frecuente de ellas es la parenquimatosa renal. Después de las causas endocrinas, las más frecuentes es el hiperaldosteronismo primario, y dentro de otras causas le siguen en tercer lugar la inducida por fármaco y en cuarto lugar el síndrome de apnea y hipopnea del sueño. Entonces, para que vean en este otro cuadro, ¿sí? Las más frecuentes, como dije, las de causas renales siempre a la cabeza, ¿sí? De origen endocrino, solo el hiperaldosteronismo primario es la causa más frecuente de hipertensión secundaria. Le sigue la inducida por fármaco, síndrome de apnea y hipopnea del sueño, ¿sí? Y las menos frecuentes, las otras que nombramos. Bien.
Bueno, entonces dijimos al principio que hay que tener una importante sospecha clínica, ¿sí? Para que no se nos pase de largo y tomarla como una hipertensión esencial y comenzar un tratamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que ver cuál es la causa, porque tratando la causa de origen, fin de la hipertensión, ¿sí? Y aparte, porque generalmente la hipertensión secundaria es más acelerada, genera daño más rápido de órgano blanco y más severo. Entonces es importante sospecharla y buscar la causa. Ahora, ¿cómo la sospechamos? Dijimos, edad de comienzo antes de la pubertad, en niños también, y ahí entra las de causa endocrinas, las menos frecuentes, y la coartación de aorta. La edad de comienzo antes de los 30 años, en pacientes que no es obeso y que no tiene historia familiar de hipertensión arterial, y tampoco factores de riesgo cardiovasculares. Comienzo a más de 60 años en un paciente que no tenía problemas de hipertensión. Ahora, la elevación aguda de la presión arterial en pacientes que previamente o tenían una presión normal, aguda se refiere a que se manifieste como una emergencia hipertensiva de primera instancia, ¿sí? Con niveles muy altos de hipertensión, ¿sí? O un paciente que en principio tenía su hipertensión, estaba muy bien controlado y de golpe empieza a tener niveles muy elevados de la misma, ¿sí? En el, que también entraría medio en este grupo, en el hipertenso resistente, ¿sí? Acuérdense que la dio el doctor Alberto Re la clase pasada, y que era, la hipertensión resistente es la hipertensión no controlada con 3 fármacos antihipertensivos, ¿sí? Que son sinérgicos, que están dadas en dosis adecuada, y uno de ellos tiene que hacer un diurético. Bien. Otra causa en sospecharla es una hipertensión acelerada o maligna, en el cual en el fondo de ojo tenemos una retinopatía hipertensiva grado 3-4, ¿sí? Presencia de signos y síntomas de una enfermedad subyacente, sobre todo lo vamos a ver y después lo voy a explicar un poco en las enfermedades endocrinas, que observemos signos y síntomas compatibles con ellas, y la presencia de toma de fármacos capaces de inducir hipertensión arterial, ¿sí? Porque esto, por ejemplo, muy frecuentemente empeoran la hipertensión en pacientes que antes estaban controlados en su hipertensión arterial esencial. Bien. Entonces, ¿qué datos clínicos hay que pedir dependiendo de la causa? Pero esto dijimos, o observar, dijimos que no le vamos a pedir todo a todo el mundo, sino que nos vamos con una bioquímica, con un laboratorio general, la anamnesis, en principio, sobre todo interrogar muy bien el tema de los antecedentes familiares, de cómo fue que empezó de los síntomas, si esta hipertensión le genera síntomas, de cómo empezó, haciendo qué, si está tomando medicamentos que actualmente no tomaba, si ha habido cambio en ese hábito. Bueno, entonces la historia clínica, como en toda enfermedad, siempre recalco lo mismo, es muy, muy importante, y en la anamnesis siempre recogemos el 70% de los diagnósticos, ¿sí? O por lo menos nos orientan para saber qué vamos a ir a buscar, ¿sí? Lo mismo en el examen físico. Con respecto a la enfermedad renal parenquimatosa, los datos que nos van a orientar a que puede ser la causa de la hipertensión secundaria de este paciente son los datos analíticos de enfermedad renal crónica, ¿sí? Una excreción urinaria de albúmina y proteína elevada, ¿sí? Alteraciones en el sedimento urinario o un descenso del filtrado glomerular con aumento de urea y creatinina. Entonces esos datos, si tenemos en el laboratorio general eso, es de peso para investigar por ese lado. Con respecto a la hipertensión arterial renovascular, recordemos, desde la facultad la hemos visto, que existen 2 causas importantes. Una es la fibrodisplasia y la otra aterosclerótica. La fibrodisplasia
lo típico, y lo vamos a sospechar en este tipo de pacientes, se da más frecuente en mujeres, jóvenes, sin otros factores de riesgo para hipertensión arterial esencial, ¿sí? Y sin otros factores de riesgo para, a nivel cardiovascular, ¿sí? O una mujer joven hipertensa que le detectamos un soplo abdominal, ¿sí? O también a nivel de las fosas lumbares lo podemos hallar. Entonces, en esa persona, ahí vamos a salir a estudiar la renovascular. No me voy a meter en cada una de ellas porque ya van a tener clase de esto, ¿sí? Con respecto a la aterosclerótica, es la hipertensión de novo o el empeoramiento de la hipertensión arterial previa en un paciente con aterosclerosis a otros niveles, ¿sí? Y asimetría del tamaño renal en las imágenes, en la ecografía, por ejemplo, y soplo abdominal. También es para sospechar que sea la causa renovascular un deterioro agudo de la función renal, ¿sí? Se toma como agudo cuando aumenta la creatinina sérica, aumenta más del 50%, ¿sí? Venía con manejando cierto nivel de creatinina y bruscamente se va al doble, entonces hay que sospechar que no haya aparecido un ateroma en la arteria renal que haya complicado esta hipertensión. Sobre todo, como dice ahí el cuadro, tras el inicio de tratamiento con inhibidores de la enzima del sistema renina-angiotensina, ¿sí? O otra causa, y se ve esto, episodio de crisis hipertensivas acompañado de edema agudo de pulmón no justificable, ¿sí? Entonces, en ello vamos a sospechar y vamos a salir a buscar la renovascular aterosclerótica. Bueno, con respecto al hiperaldosteronismo primario, un dato bioquímico que nos puede orientar es la hipopotasemia de causa no explicada, ¿sí? En la cual hallamos pérdida urinaria del mismo. Con respecto al síndrome de Cushing, esperen, porque yo tenía imágenes. Bueno, esta es la de causa, perdón, renal de causas parenquimatosas. Después acá hay una imagen con una estenosis de la arteria renal. Fíjense que esa estenosis que se formó ya sea por una fibrodisplasia o por una aterosclerosis, parece más una fibrodisplasia, pues la abarca toda la renal, como achica ese riñón isquémico, ¿sí? Que es el que libera renina para estimular, y bueno, nosotros a darle un bloqueante, empeora la función renal. Después, bueno, con respecto al síndrome de Cushing, vamos a ir a buscar los estigmas de la enfermedad, o sea, vamos a tener un paciente, nos viene hipertenso, pero aparte tiene estigmas de esta enfermedad. Las enfermedades endocrinas, las mayorías tienen mucha clínica en la semiología, ¿sí? Por ejemplo, tiene obesidad central, estrías violáceas, la jiba dorsal, ¿sí? Hirsutismo, hematomas fáciles en la piel acompañados de úlceras, cara de luna llena, ¿sí? O sea, son todas, y era un paciente capaz que interrogándolo para atrás, unos años atrás era un paciente, incluso si nos trae una foto, sobre todo a los que tienen de causas endócrinas, es importante esto, compararlo con cómo era él años atrás, los cambios físicos que presenta. ¿Sí? En el feocromocitoma lo vamos a sospechar porque generalmente son pacientes, lo más frecuente en la literatura descrito, con crisis hipertensiva que va acompañada de cefalea, ¿sí? Palpitaciones y sudoración. Es típico eso. Pero la realidad es que puede ser que haya pacientes que tengan una presión arterial aumentada, mantenida, ¿sí? Y que aparte tenga su crisis hipertensiva, o incluso a veces hay pacientes que no tengan hipertensión, pero sí crisis de cefalea, palpitación y sudoración, o incluso hipotensión ortostática. Entonces, lo más frecuente es esto, las crisis hipertensivas acompañadas de estos otros síntomas simpático-miméticos, pero a veces puede existir que su presión sea normal. Entonces, en un paciente nos dice que empieza con cefalea brusca y va acompañado de palpitaciones y se transpira todo,
hay que sospechar, y le tomamos la presión y es normal, y lo mismo hay que sospecharlo y salir a buscarlo. Bueno, los trastornos tiroideos es con síntomas de hipertiroidismo o de hipotiroidismo, y alteraciones en la analítica de la tiroides. La sospecha de causa secundaria que sea el hiperparatiroidismo es la presencia de hipercalcemia en la analítica. Después, con respecto, que después voy a hablar más a fondo, del síndrome de apnea-hipopnea del sueño, lo vamos a sospechar en un paciente con obesidad, que ronca de noche, que presenta pausas de apnea durante el sueño, que generalmente lo relata un familiar, y se queja de somnolencia diurna, fatigabilidad, cansancio matinal, etc. Bien, la otra causa es la coartación de aorta. Es más frecuente en verlo en niños, pero también lo podemos hallar en adultos jóvenes. Generalmente presenta hipertensión en miembros superiores, o sea, de la coartación hacia atrás, ¿sí? Con presión normal o baja en los miembros inferiores. Y es importante ir a buscar un soplo interescapular, que son generalmente de alta intensidad. Bueno, esto es el feocromocitoma, quería mostrar esta imagen. El feocromocitoma, como el hiperaldosteronismo, el primario y el Cushing, son tumores en la glándula renal. En la foto de abajo, que es una pieza, realmente es un tumor grande ya, con afección de la vena esplénica, el cabo inferior, y metástasis en el riñón, en el hígado. Y la coartación de aorta, generalmente en niños, ¿sí? Del nivel de la coartación hacia atrás, si tomamos en esos vasos, en esos miembros, va a estar hipertenso, y Hola. del lado contrario, más bien hipotensión. ¿Quién? Bueno, la acromegalia, bueno, también es una enfermedad como el Cushing. Vamos a tener mucha semiología clínica en el examen físico, ¿sí? Son pacientes, bueno, muy hipertensos, también con hiperglucemia, con una diabetes, ¿sí? Con presencia de aumento de las extremidades, tanto de manos como de pies, ¿sí? La cara tosca, con aumento de la mandíbula, ensanchamiento del puente nasal, como se ve en este paciente, bueno, y macroglosia, ¿sí? Esperen, que quería ver una cosa. Bueno, y la otra causa que es frecuente, muy frecuente de ver, son por fármacos. Fíjense, la lista es muy amplia de fármacos que pueden generar hipertensión arterial, por eso es importante la anamnesis, en este caso, ver si tomó algo, incluso los descongestivos nasales, ¿sí? Anticonceptivos, pero bueno, hay que recordar los AINES. Los AINES es la causa principal, ya sea COP2 o no, todos los AINES generan hipertensión, ¿sí? Bien. Bueno, una vez que tenemos la sospecha clínica y orientado según los datos que hemos recogido, vamos a hacer a solicitar pruebas diagnósticas para confirmarlo, ¿sí? Con respecto a la enfermedad renal, tenemos que pedir, como dijimos, el filtrado glomerular, sedimento de orina y una ecografía renal para ver el tamaño y la forma de esos riñones, ¿sí? Y tratando la enfermedad en sí, es como se trata esta hipertensión. En la renovascular se pide en principio una ecografía Doppler de las arterias renales. Realmente tiene que ser muy avisado el ecografista, es operador dependiente. Las imágenes como la angio-TC, la angioresonancia y la arteriografía de las arterias renales es el gold standard, ¿sí? Por acá hay una reconstrucción de la angio-TC, en la cual, bueno, se ve como una obstrucción. Fíjense que esta arteria acá está bifurcada, la renal,
y la que está obstruida es la del polo inferior del riñón derecho. Y bueno, eso si nosotros puede generar, estimular el sistema renina-angiotensina y por lo tanto hipertensión. Así que no hace falta encontrarlo en la base de la arteria, ¿no? El tratamiento de esta enfermedad es médico con antihipertensivo, pero aparte angioplastía de la arteria comprometida o una cirugía de bypass. Después, en el hiperaldosteronismo primario, es importante el cociente, pedir aldosterona, la actividad de renina plasmática en suero y realizar el cociente de la misma, hacer los test de supresión correspondiente. A veces se puede llegar a tomar selectivamente aldosterona en las venas suprarrenales. No me voy a meter en esto porque hay clase de esto la semana que viene, me parece. Y siempre la imagen hay que hacerla para detectar el tumor de la arteria renal. En este caso, en el riñón derecho, acá se ve como esa suprarrenal está comprometida, ¿sí? Los fármacos que vamos a utilizar en este tipo de hipertensión son los antagonistas de la aldosterona, porque justamente es la causa, y la suprarrenalectomía de la adrenal comprometida. Con respecto al hipercorticismo, vamos a pedir marcadores para evaluar el ritmo del cortisol. El más sensible es el cortisol libre urinario en orina 24 horas y también el cortisol en saliva, ¿sí? Y en imágenes puede ser o una tomografía suprarrenal. Obviamente todas las tomografías e imágenes son todas con doble contraste, ¿sí? Para detectarlos, si no pasan desapercibidos. Y también una tomografía de hipófisis, porque puede ser primario o secundario. El tratamiento es de la enfermedad primaria. Con respecto acá, quería, a ver si tengo una imagen. Bueno, acá vemos una imagen, es un tumor muy, muy grande, abarca casi toda la fosa renal derecha. Lo que quería decir que la causa más frecuente de síndrome de Cushing en el 80% de los casos es por un adenoma hipoficiario, ¿sí? Por aumento de la ACTH que estimula las glándulas suprarrenales. Y el 20% es un tumor primario de suprarrenal en el síndrome de Cushing. Después también existen los menos frecuentes, los de causa endócrina. En el feocromocitoma, lo que vamos a solicitar es metanefrinas en orina y en plasma. Recuerden que hay fármacos que inhiben, ¿sí? Y que por lo tanto nos van a interferir con el dosaje, que justamente no son los antihipertensivos, ¿sí? Son antipsicóticos, derivados de simpático-miméticos, la alfa-metildopa también esa puede interferir, pero después los antihipertensivos comunes no. Y también vamos a realizar imágenes, tanto la TC abdominal o la resonancia abdominal con contraste y la gammagrafía con iodo radioactivo. El tratamiento es la suprarrenalectomía. Casi es de una imagen. Esta es una imagen de un paciente que en realidad ingresa por un infarto agudo miocardio y por secundario a una emergencia hipertensiva que no se podía bajar, y estudiándolo al paciente, porque era un paciente joven, se detecta este tumor, ¿sí? A nivel suprarrenal. Bueno. Perdón. Bueno, después siguiendo con el hiperparatiroidismo, aparte de pedir el calcio, la calcemia, calcio iónico y calcio total, es importante pedir un fósforo, una paratormona, la vitamina D, para ver, y todos se piden en el mismo momento, ¿sí? Y también una ecografía de las glándulas paratiroides y una gamografía con marcación con tecnesio, ¿sí? El tratamiento para tiroidectomía
Con respecto, no me voy a meter acá porque ahora voy a hablar del síndrome de apneas del sueño, la coartación de aorto se diagnostica con una ecocardiograma Doppler y una angio-TC. ¿Sí? Y en la acromegalia se pide la hormona de crecimiento, también se puede hacer el test de sobrecarga de glucosa para dosar el AGH y una resonancia de la glándula hipófisis. ¿Sí? En realidad, fíjense que muchos son tumores renales, entonces lo que primero tenemos que hacer es realizar la parte bioquímica y una vez que hacemos la imagen, pero para ver cuál es la causa, ¿no? Bueno, con respecto a hipertensión secundaria, esto son generalidades, como dije al principio, porque va a haber clases de todo esto, ¿sí?